Soy Jake, un conductor de camión de remolque, y esta es una historia escalofriante que se desarrolló cuando me encontré en el corazón de la oscuridad, un motel abandonado ubicado en las remotas afueras de Crescentville, una ciudad famosa por sus espeluznantes leyendas. Era una noche, como cualquier otra, cuando recibí una llamada del departamento de policía local sobre un vehículo abandonado cerca del antiguo Crescentville Motel. Mientras conducía hacia el lugar, la niebla flotaba espesa en el aire, agregando una capa extra de espeluznante a los alrededores. Cuando llegué a la escena, no pude evitar notar el motel inquietantemente en la distancia. Sus ventanas estaban tapiadas y las paredes mostraban las cicatrices del tiempo. Las historias que había escuchado sobre este lugar destellaron en mi mente, susurros de invitados desaparecidos, figuras fantasmales deambulando por los pasillos y extraños sonidos que emanaban del interior. Preparándome, me acerqué al auto abandonado. La puerta del conductor estaba abierta y pude ver un juego de llaves en el suelo. Pero no había señales del dueño. Le comuniqué por radio la matrícula a la policía, con la esperanza de encontrar algunas respuestas. Mientras esperaba, el aire se volvió más frío y una sensación inquietante se apoderó de mí. No podía quitarme la sensación de que me miraban, de que unos ojos me miraban desde la oscuridad del motel. Mi atención se desvió cuando la policía respondió por radio y confirmó que el automóvil abandonado pertenecía a un residente local. Ese mismo día habían informado que el vehículo había desaparecido, pero no había señales del conductor en ninguna parte. Con sentido del deber, decidí explorar el motel en busca de alguna pista. Cuando entré en el edificio en ruinas, el hedor a descomposición y las tablas del piso que crujían solo se sumaron a la atmósfera opresiva. Me moví con cautela por los pasillos poco iluminados, mi linterna me guiaba. El silencio era ensordecedor, roto solo por el espeluznante sonido del viento silbando a través de las ventanas rotas. En una de las habitaciones me topé con un viejo diario tirado en el suelo, con las páginas amarillentas por el tiempo. Intrigado, lo desempolvé y comencé a leer. El diario pertenecía a una mujer llamada Amelia, que una vez había trabajado en el motel como recepcionista. Sus entradas eran crípticas y estaban llenas de menciones de sucesos extraños, luces parpadeantes, puertas que se cerraban de golpe y voces espeluznantes en la noche. Escribió sobre huéspedes que habían desaparecido sin dejar rastro y cómo el motel parecía guardar un secreto siniestro. Mientras continuaba leyendo, me quedé absorto en las cuentas de Amelia. Fue como si las palabras cobraran vida y pude sentir su miedo y paranoia filtrándose a través de las páginas. El diario hablaba de un motel que alguna vez había sido un lugar de alegría y risa, pero que había descendido a un reino de oscuridad y desesperación. De repente, un ruido en el pasillo me sacó de mi trance. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba en la oscuridad, mi linterna temblaba en mi mano. «Hola». Llamé, mi voz apenas por encima de un susurro. No hubo respuesta, pero pude sentir una presencia persistente en las sombras. El miedo se apoderó de mí y supe que tenía que irme de este lugar. Cuando me volví para regresar a la grúa, escuché el eco de pasos detrás de mí. Presa del pánico, aceleré el paso, pero los pasos parecían acercarse. Las sombras del motel bailaban en las paredes y no podía evitar la sensación de que algo siniestro me perseguía. Al llegar finalmente a la entrada, salí al aire de la noche, sin aliento. Me subí a mi grúa y me alejé del Crescentville Motel, dejando atrás el misterio y la oscuridad que se aferraba a sus paredes. De regreso en la estación de policía, compartí mis hallazgos con los oficiales, incluido el misterioso diario. Pero cuando volvieron a investigar el motel, fue como si el edificio se hubiera tragado sus secretos una vez más. No había ni rastro del diario y el lugar permanecía abandonado, silencioso y obsesionado por su pasado. El encuentro escalofriante en el Crescentville Motel me dejó preguntándome sobre lo inexplicable y lo misterioso. Como conductor de una grúa, puedo enfrentar fallas mecánicas y llantas pinchadas, pero a veces los caminos conducen a lugares más oscuros, donde las leyendas urbanas cobran vida y los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan.
El motel Crescent Bill siempre sería un recuerdo inquietante, un enigma que desafió mi percepción de lo que yace oculto en las sombras de la noche. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Soy Nate, un experimentado conductor de grúas en el corazón de los EU, y esta es la escalofriante historia de cómo los caminos que recorro están envueltos en leyendas urbanas y los espeluznantes encuentros que me han hecho cuestionar qué es real y qué es meramente la materia de las leyendas. Como conductor de una grúa, he recorrido incontables millas por todo el país, ayudando a conductores varados y rescatando vehículos averiados de las profundidades de la nada. A lo largo de los años, he escuchado una buena cantidad de historias espeluznantes que circulan entre los conductores de camiones de remolque, como susurros oscuros en la noche. Una de esas leyendas urbanas que siempre me provoca escalofríos es la historia del autoestopista que se desvanece. Cuenta la historia que un autoestopista aparecerá en un camino desolado, vestido con ropa andrajosa y pareciendo desorientado. Cuando les ofrezcas un viaje, te darán indicaciones para llegar a su destino, solo para desaparecer misteriosamente de tu auto antes de llegar a él. Muchos conductores afirman haber experimentado este fenómeno y algunos incluso creen que es el fantasma de un viajero perdido hace mucho tiempo. Ahora, no soy de los que creen en lo sobrenatural, pero hubo una noche espeluznante en la que cuestioné todo. Conducía por una carretera aislada en las afueras de Pineville, un pequeño pueblo conocido por sus leyendas urbanas, cuando vi una figura solitaria en mi espejo retrovisor. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era una mujer joven, con la ropa rota y el rostro pálido. Ignorando las advertencias en mi cabeza, me detuve para ofrecerle ayuda. Ella pidió que la llevaran a la ciudad cercana, alegando que su automóvil se había averiado. Mientras conducíamos, me dio direcciones y yo la miraba por el espejo retrovisor, medio esperando que se desvaneciera en el aire. Pero cuando nos acercábamos al pueblo, me dio las gracias y salió, desapareciendo en las sombras. La extraña sensación me acompañó durante días, y no podía quitarme la idea de que acababa de encontrarme con el autoestopista que se desvanecía. Otra historia inquietante gira en torno a un tramo de carretera maldito conocido como The Phantom Road. Cuenta la leyenda que los conductores que se aventuren por este camino experimentarán sucesos extraños e inexplicables. Algunos afirman haber visto apariciones fantasmales, mientras que otros dicen que sus autos se paran misteriosamente, dejándolos varados en la oscuridad. Había oído lo suficiente sobre The Phantom Road para descartarlo como un mero rumor. Pero la curiosidad se apoderó de mí una noche cuando recibí una llamada de un conductor en pánico cuyo auto se había parado en ese mismo camino. En contra de mi buen juicio, decidí investigar. A medida que me acercaba al espeluznante tramo de la carretera, la atmósfera pareció cambiar. El aire se sentía pesado y la noche parecía más oscura que de costumbre. El motor de mi grúa rugió, pero el sonido se sintió hueco, como si la oscuridad lo estuviera tragando. Cuando llegué al conductor varado, se me erizaron los pelos de la nuca. Había algo inquietante en el lugar, el silencio nos envolvió, y no pude evitar mirar por encima del hombro, medio esperando ver un espectro acechando en las sombras. Mientras enganchaba el auto del conductor a mi grúa, escuché ruidos extraños, como susurros llevados por el viento. Mi corazón se aceleró y traté de ignorarlo como un producto de mi imaginación. Pero cuando el conductor afirmó ver una luz parpadeante en la distancia, no pude evitar la sensación de que algo andaba muy mal. Con un sentido de urgencia, remolqué el auto del conductor lejos de The Phantom Road. La atmósfera espeluznante se desvaneció cuando dejamos atrás el tramo maldito. Nunca creí del todo en maldiciones o apariciones, pero esa noche me había sacudido hasta la médula. A pesar de encontrarme con leyendas urbanas en mi viaje, la mayor parte de mi trabajo como conductor de una grúa es bastante mundano, lidiar con vehículos averiados, llantas ponchadas y ayudar a las personas a volver a la carretera.
pero de vez en cuando, una historia o un encuentro inexplicable me dejaba cuestionando la delgada línea entre la realidad y los relatos macabros que circulaban en las sombras de mi profesión. Al final, ya sea el autoestopista que desaparece o el tramo maldito de la carretera, he aprendido que siempre habrá historias de lo inexplicable y lo inquietante. Como conductor de un camión de remolque, mi trabajo es ayudar a los necesitados y navegar a través de los giros y vueltas del camino, sin saber qué historias espeluznantes me esperan en la oscuridad de la noche. Soy Max, un conductor de camión de remolque en los EU, y esta es la historia escalofriante de cómo los caminos que atravieso están envueltos en leyendas urbanas espeluznantes, y los encuentros escalofriantes que me han dejado cuestionando la realidad y los límites entre los hechos y ficción. En el pequeño pueblo de Ravenwood, abundan los rumores sobre un tramo de carretera maldito conocido como el Camino de los Lamentos. Según la leyenda, el camino está embrujado por los espíritus inquietos de trágicos accidentes ocurridos allí hace muchos años. Se dice que si te encuentras en Dwelling Road al dar la medianoche, escucharás los llantos lastimeros de las víctimas fallecidas resonando en la noche. Ahora, siempre he sido un escéptico cuando se trata de tales historias, pero no pude resistir la curiosidad de experimentar Dwelling Road por mí mismo. Una noche de luna, decidí conducir por esa misma carretera, medio esperando desacreditar la leyenda de una vez por todas. Cuando mi camión de remolque llegó a Dwelling Road, un silencio espeluznante me envolvió. El aire parecía cargado de tristeza y me esforcé por escuchar alguna señal de los supuestos lamentos. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar las escalofriantes historias compartidas entre otros conductores de grúas. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, un sonido espeluznante llenó el aire, los débiles gritos de angustia parecían emanar de la oscuridad misma. Mi corazón latía con fuerza y agarré el volante con fuerza, preguntándome si mi escepticismo me había llevado al corazón de algo inexplicable. En ese momento, el motor de mi grúa chisporroteó y los faros parpadearon. El miedo me atravesó cuando intenté reiniciar el motor, pero parecía como si algo hubiera tomado el control del vehículo. De repente, una figura translúcida apareció frente a mi grúa, la aparición fantasmal de una mujer joven con ojos tristes. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta mientras miraba la figura etérea, sin saber si lo que estaba viendo era real o producto de mi imaginación. La mujer fantasmal extendió una mano hacia mí, sus ojos suplicando por algo que no podía comprender. Era como si buscara consuelo o retribución por la tragedia que había cobrado su vida en este mismo camino. Haciendo acopio de todo mi coraje, me acerqué a la figura fantasmal con la esperanza de encontrar una manera de ayudarla a encontrar la paz. Cuando mi mano hizo contacto, una oleada de energía me atravesó y un recuerdo inquietante se desarrolló ante mis ojos, un terrible accidente en Dwelling Road que había costado varias vidas. En ese momento de conexión, comprendí la verdad detrás de la leyenda urbana. La leyenda había nacido de un evento trágico que había dejado su huella en este tramo desolado de la carretera. Con un corazón lleno de empatía, susurré palabras de consuelo, instando a la mujer fantasmal a encontrar la paz y el perdón. Lentamente, los gritos de angustia se calmaron y la figura fantasmal se desvaneció, dejándome en silencio. El motor de la grúa volvió a rugir y me alejé de Dwelling Road, con la mente aturdida por el encuentro. No podía explicar lo que había sucedido, pero sabía que me había encontrado cara a cara con el espíritu de un alma inquieta que busca la redención. Mientras regresaba a la ciudad de Ravenwood, no podía quitarme de encima la extraña sensación que se aferraba a mí como una sombra. La leyenda urbana de Dwelling Road había pasado de ser un simple cuento a una realidad inquietante, dejándome con más preguntas que respuestas. A partir de esa noche, nunca más me atreví a aventurarme en el camino de los lamentos. El encuentro con la aparición fantasmal sirvió como un recordatorio escalofriante de que las carreteras por las que conducimos pueden transportar más que solo vehículos, pueden contener los restos del pasado y las almas de aquellos que han tenido finales trágicos. Como conductor de una grúa, mi trabajo consiste en ayudar a los demás, pero en esa fatídica noche,
fui yo quien recibió un encuentro inesperado con lo sobrenatural, borrando las líneas entre la realidad y el mundo de las leyendas urbanas. La historia de The Welling Road quedará grabada para siempre en mi memoria, un recordatorio inquietante de que las historias que escuchamos pueden tener una pizca de verdad escondida entre los susurros de la noche. En el pueblo de Willowbrook, los lugareños a menudo hablaban en voz baja sobre la carretera sombría. Se rumoreaba que esta carretera desierta estaba encantada por una criatura enigmática, un espectro que emergió de la oscuridad y se desvaneció en el aire, dejando un rastro de miedo y desconcierto a su paso. Como conductor de una grúa, había escuchado innumerables historias sobre esta misteriosa entidad, pero siempre las descarté como producto de mi imaginación hiperactiva. Hasta que una fatídica noche llegó una llamada sobre un automóvil abandonado en The Shadow Highway. A pesar de las historias escalofriantes, decidí responder a la llamada, sin creer ni por un segundo que me encontraría con algo sobrenatural. Mientras conducía por la carretera desierta, la luna jugaba al escondite con las nubes, proyectando sombras espeluznantes que bailaban a lo largo del pavimento. El aire se sentía cargado con una energía inexplicable cuando me acerqué al auto abandonado. Mientras estacionaba mi grúa detrás de él, un escalofrío me recorrió la espalda, la sensación de que no estaba solo. El silencio era ensordecedor y agucé mis oídos en busca de cualquier señal de la escurridiza criatura. Mientras enganchaba el auto, escuché un crujido en los arbustos cercanos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando agarré mi linterna y apunté hacia la oscuridad. Me quedé sin aliento cuando dos ojos luminosos me devolvieron la mirada, un par de ojos que no pertenecían a ningún animal conocido. El miedo se apoderó de mí, pero no podía apartar la mirada. Los ojos de la criatura parecían atravesar la oscuridad, brillando con una intensidad antinatural. Mi mente se aceleró, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Era un animal salvaje? ¿O era esta la entidad misteriosa que se había convertido en materia de leyendas? En un abrir y cerrar de ojos, la criatura desapareció, dejándome atónito y desconcertado. Mis instintos me instaron a abandonar el área, pero mi curiosidad se apoderó de mí. Tenía que saber qué acechaba en las sombras de The Shadow Highway. Con temor, me acerqué al lugar donde había estado la criatura, mi linterna escaneando los alrededores. Pero no había rastro de la misteriosa entidad, como si se hubiera disuelto en la noche misma. Cuando regresé a mi grúa, un silencio inquietante se apoderó de la carretera. El encuentro me dejó desconcertado, pero estaba decidido a terminar mi trabajo. Subí a la grúa, pero justo cuando estaba a punto de partir, vi movimiento en el espejo retrovisor. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a la criatura parada detrás de mi vehículo, una figura sombría con ojos brillantes. Parecía desafiar toda explicación, flotando entre la realidad y el reino de lo desconocido. Con manos temblorosas, puse en marcha el motor y la criatura desapareció una vez más, dejándome con una escalofriante comprensión. La leyenda urbana de The Shadow Highway era más que un cuento, era una verdad aterradora. Mientras me alejaba de The Shadow Highway, no podía evitar la sensación de ser observado, de una presencia desconocida que persistía en la oscuridad. El encuentro con la enigmática criatura había hecho añicos mi escepticismo y ahora creía en las inquietantes leyendas que rodeaban ese camino desolado. A partir de esa noche, evité The Shadow Highway, ya que no estaba dispuesto a tentar al destino y encontrarme con la criatura desconocida que acechaba en sus sombras. Como conductor de una grúa, mi trabajo me expuso a cosas extrañas e inusuales, pero nada podría haberme preparado para el camino enigmático que me dejó con más preguntas que respuestas. La historia de The Shadow Highway se convirtió en un escalofriante recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, que hay criaturas que acechan en la oscuridad que tal vez nunca entendamos del todo. La leyenda de la enigmática criatura en The Shadow Highway quedará grabada para siempre en mi memoria, un inquietante enigma que sirve como un claro recordatorio de que algunas leyendas urbanas pueden ser más reales de lo que nos atrevemos a creer.
Era una noche fría y con niebla cuando una llamada de socorro crujió a través de mi radio. Una voz aterrorizada pidió ayuda, alegando que su automóvil se había averiado en una carretera desolada en las afueras de la ciudad. Como conductor de una grúa, no podía ignorar una llamada de asistencia, así que inmediatamente me dispuse a buscar al conductor varado. La voz del otro lado sonaba desesperada y pude sentir el miedo en sus palabras. Mis instintos me dijeron que algo no estaba bien, pero dejé de lado mi inquietud, pensando que el conductor realmente podría necesitar ayuda. Mientras conducía por la carretera poco iluminada, la niebla pareció espesarse, envolviendo los alrededores en una bruma espeluznante. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué a la supuesta ubicación del conductor varado. Pero cuando llegué, no había señales de ningún vehículo o individuo angustiado. Confundido y preocupado, volví a llamar por radio, pidiendo más información. La voz al otro lado de la línea era insistente. Todavía estaban en el mismo camino, pero ahora sonaban más frenéticos, instándome a que me diera prisa. La duda me carcomía, pero decidí darle una última oportunidad. Conduje un poco más, con la esperanza de encontrar el vehículo varado. Pero, para mi sorpresa, me encontré con otra grúa estacionada al costado de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. La inquietud se apoderó de mí cuando me acerqué a la escena. Esto era extraño, una grúa en una llamada de emergencia nunca dejaría las luces encendidas sin supervisión. La niebla pareció amplificar la inquietud y un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando salí de mi grúa, noté que el otro vehículo no tenía marcas, lo que lo hacía parecer sospechosamente fuera de lugar. Mi corazón latía con fuerza y mis instintos me gritaban que volviera a mi camioneta y me fuera. Pero prevaleció el sentido del deber y me acerqué con cautela a la grúa sin distintivos. Fue entonces cuando lo escuché, una débil risa que pareció hacer eco a través de la niebla. El pánico me invadió y me di la vuelta para encontrar la fuente del sonido. Pero no había nadie allí, solo la niebla espesa y arremolinada. Mi radio volvió a crepitar y salté de la sorpresa. La voz del otro lado estaba distorsionada, ya no sonaba desesperada, sino amenazante. Era una trampa, una artimaña elaborada para atraerme a la oscuridad. Rápidamente, salté de nuevo a mi camión de remolque, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me alejé lo más rápido que pude, dejando atrás la escena inquietante de la grúa sin identificación y la risa escalofriante en la niebla. De vuelta en la estación de grúas, informé a la policía de la falsa llamada de socorro. Registraron el área, pero no encontraron rastro de ningún vehículo varado o actividad sospechosa. Parecía que todo el calvario había sido una farsa siniestra. El incidente me dejó conmocionado y preocupado por futuras llamadas de socorro. No podía quitarme la sensación de que alguien me había llevado deliberadamente a una trampa, con la esperanza de aprovechar mi disposición a ayudar. Como conductor de una grúa, mi trabajo es ayudar a los necesitados, pero esa noche me encontré cara a cara con el lado oscuro del engaño humano. La señal fantasma que me atrajo a la niebla sirvió como un escalofriante recordatorio de que no todo es lo que parece y, a veces, la llamada de ayuda puede ser nada más que una estratagema engañosa. A partir de esa noche me volví más cauteloso, habitualmente atento a cualquier señal de engaño. La falsa llamada de socorro me había dejado con una persistente sensación de vulnerabilidad, sabiendo que incluso en las ciudades más tranquilas, la oscuridad y el engaño podrían acechar a la vuelta de la esquina.